Vladimir Putin, presidente de Rusia, ¿sabía que Joe Biden iba a llegar a Ucrania? Antes de esto, horas antes de que llegara Joe Biden, un tren de pasajeros que cubría la ruta Kiev-Varsovia se descarriló en territorio de Ucrania. Así lo informó la Fiscalía de Berlín. Eso ocurrió en la noche justo después, antes que llegara Joe Biden. Joe Biden realizó un viaje en tren de 10 horas. Eso significa que hace mucho antes estuvo también en Polonia. De Polonia a Kiev. Los aviones de combate supuestamente estadounidenses estaban rodeando la frontera entre Polonia y Ucrania. Esto es el primer presidente en funciones en ingresar a una zona de guerra sin presencia militar activa de Estados Unidos. Pero es casi seguro que los F-22 y los F-35 estaban presentes en el espacio aéreo ucraniano, mientras que estuviese, por supuesto, Joe Biden en este tren. Probablemente lo hubieran hecho desde muy baja altura y así ni Ucrania, ni siquiera ni Rusia los detectaría. Pero todo el mundo piensa que Vladimir Putin no sabía que él iba a ir, pero entonces se cree que había un plan en contra de Joe Biden. ¿Por qué? Porque al ser descarrilado esta ruta de Varsovia a Kiev, Joe Biden tuvo que tomar otra que le tomaba 10 horas, pero eso ha sido algo normal para la gente que visita allá. Generalmente tienen que tomar esa ruta. ¿Por qué? Porque, por supuesto, volando sería bastante riesgoso. Pero ¿sabía Putin o no? Algunos dicen que Joe Biden tuvo que pedirle permiso. Otros dicen que es que simplemente avisaron en el momento que vieron algún tipo de peligro, porque el tráfico ferroviario hubo un gran problema. Se cree que fue un sabotaje de la zona ferroviaria, dañaron el equipo eléctrico y esto podría tener algo que ver con eso. Hay quienes no se sorprenden si no se le informara a Putin que Joe Biden iba a Ucrania. Así que lo que no había ninguna posibilidad de que un ataque aéreo erróneo convirtiera el desastre actual en una catastrófica guerra. Algunos hubieran preferido no decirlo. Es que recordemos que Medvedev dice que él dio una especie de permiso por una cantidad de horas. Pero qué casualidad que hubo un tren Kiev-Varsovia que se descarriló. Algunos creen que iban a intentar tratar de embotellar a Joe Biden en Ucrania y tratarían de quizás hacer algo. O quizás trataron de hacer algún tipo de accidente. O simplemente lo querían más que nada rodear. Por supuesto que Rusia quizás no apuntó al presidente de Estados Unidos. Pero lo que sí es cierto es que Estados Unidos tuvo que apuntar a Rusia. No se sabe exactamente todo lo que pasó. Ahora se sabe que fueron 10 horas. Que el asunto fue de poco a poco y que tuvieron que conversar. Hubo un tiro por acá, otro tiro por acá, o sea, jalones de cada lado, unas pequeñas amenazas. Para Joe Biden era importante ir de todas formas para poder dar un poco de más ánimo al mundo. Pero por supuesto ahora quieren decir como que la pasó muy mal, que fueron 10 horas y que todo fue muy riesgoso. Pero el asunto es que si acaso Putin sabía o no que Joe Biden iba, porque como lo decimos, hay mucha gente, fueron muchas horas. Hay que saber en qué momento lo supo Vladimir Putin. Probablemente lo supo cuando tuvieron que solicitar alguna especie de advertencia, porque probablemente Estados Unidos no iba a pedirle un permiso a Vladimir Putin para que Joe Biden fuera, y Putin no iba a darle un permiso a Joe Biden tampoco. Simplemente fue una especie de riesgos que tuvieron ambos, porque si algo hubiese sucedido con Joe Biden, se sabe que enseguida viene la tercera guerra y enseguida vendría, por supuesto. Es más, Zelensky la anda cacareando bastante la tercera guerra mundial, solamente porque posiblemente China quisiera ayudar a Rusia de manera de armamento. Este accidente ferroviario es una cosa, pero de todas formas hay quienes piensan que Putin se escondería debajo de la almohada si atacaran realmente a Joe Biden. Uno, eso no resolvería nada. Dos, empeoraría empeoraría todo para Rusia.
y la presidencia de Estados Unidos simplemente es tan fluida que no se puede ganar. Así que, ¿acaso la participación de Moscú en que el tren descarrilado chocó de frente o cerca del tren que transportaba a Joe Biden a bordo? Bueno, por supuesto, entonces a Rusia, los rusos generalmente no le importa eso. Que Vladimir Putin pudiese haber dado algo de su palabra, pero sabemos que la palabra de estos señores no sirve para nada. Todo se hace a través de amenazas. Como ya dijeron, Putin no conoce el diálogo, no conoce la paz, solamente conoce las amenazas. De hecho, por eso el ministro de Defensa de Alemania ha solicitado que se haga algún tipo de ataque demostrativo de lo que serían las fuerzas de la OTAN, y es algo que se cree que Putin podría recibir en las próximas horas o en los próximos días, justo cuando ya esté a salvo Joe Biden, y Joe Biden desde ya podría dar un anuncio que sería que la OTAN va a ir en contra de Rusia. No hay que hacer una declaración de guerra per se, pero por supuesto que ya cuando él lo diga, probablemente ya podría ya estar atacándose algunos lugares dentro de Ucrania, pero en contra de los rusos. Eso sería la primera parte. Entrar a Ucrania, que Ucrania tiene la soberanía para dejar entrar a cualquiera, dejar que la OTAN entre a Ucrania y, por supuesto, para tener más refuerzos, para cuidar los equipos también y para ver que las cosas se hagan como se debe hacer. Así que aquí en realidad hay quienes dicen que Joe Biden tuvo que llamar a Putin para pedirle permiso para visitar Ucrania. Bueno, ahora vamos a ver bastantes historias, bastantes propagandas, que Putin era el jefe y el líder, y que Joe Biden tuvo que arrodillarse para que por favor le diera una oportunidad para entrar a Ucrania. Por supuesto, todo esto son meramente propagandas de ambos lados, señores, tanto de los aliados de Ucrania como de Rusia. Siempre va a haber este tipo de propaganda, pero todo esto es que esto no se había informado por alguna razón, y es que el tren Kiev-Varsovia se descarriló en la región de Volyn, y eso fue horas antes que Joe Biden saliera de Polonia hacia Kiev. A pesar de que no hubo heridos, nadie quiso informar las causas del incidente y se mantenieron en secreto sobre esto, porque al descarrilarse este tren, algunos creen que esto pudo haber sido algún intento de que Joe Biden no pudiera cruzar la frontera en Ucrania. Así que recordemos que para poder ir allá eran 10 horas. De hecho, ayer dijeron que era imposible que Joe Biden fuera a Ucrania porque tenía que cruzar la frontera en Ucrania, que eso estaba descartado porque tenía que viajar en tren por 10 horas o en un vuelo atrevido, pero los asistentes decían que el riesgo de seguridad para Joe Biden o Ucrania no valía la pena. Claro, ahora por símbolo Biden dijo que sí quería y no le importaban los riesgos y se fue hasta allá, pero nadie sabe qué hubiese sucedido con el tren en el que estaba, ni se sabe si realmente Vladimir Putin lo supo cuando ya pasó lo del tren, lo del accidente del tren, o lo supo realmente cuando ya Joe Biden iba camino hacia Kiev. ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.